¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues el día de hoy seguimos platicando acerca de este tema de que tenemos que evaluar nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos y hasta dónde llega el hecho de aferrarnos a la palabra de Dios? Mire, yo he estado platicando muchas veces con personas que dicen, es que yo no sé, René, qué tengo que hacer para que, para que mi vida cambie, o para que esta situación cambie, para que Dios me escuche, para que Dios me haga caso. Y la verdad es que hay veces que es frustrante porque me encantaría así abrirle la cabeza o abrirles el corazón y sembrarle la palabra. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare y se arrepintiera de sus buenos caminos y reconociera al Dios que les da nombre, dice, sanará su tierra. Humillarse no tiene que ver con el término de lo que nosotros conocemos de que alguien se haga menos delante de alguien más. Al contrario, humillarse significa reconocer que estamos bajo autoridad y que la autoridad, eso es lo que demanda de nosotros para que pueda beneficiarnos. Mire, piénselo en lo natural. Si en lo natural nosotros entendemos que si nosotros respetamos los semáforos, no vamos a tener problemas, ¿sí? Vamos a poder circular libremente por las calles. Pero si nos pasamos los rojos, va a llegar un momento que la autoridad va a venir a limitar nuestro caminar. Muchas veces usted y yo no nos sujetamos a los semáforos de la palabra de Dios, a los semáforos de la vida espiritual. La Biblia no nos dice no circules, como un semáforo no nos dice que no circulemos. Un semáforo nos dice, hay otro circulando por aquí, estoy cuidando tu vida. Los letreros del límite de velocidad, para aquellos que nos gusta correr en las carreteras, están ahí para cuidar nuestra vida. Y el hecho de que nosotros respetemos lo que la autoridad dice, nos permite una circulación libre por esta tierra y por este mundo. De la misma manera, si nosotros nos respetamos y entendemos que Dios es autoridad, porque mire, piensa esto, hay mucha gente que tiene muchos problemas cuando de repente se habla de fe, como luego dicen, bueno, de fe y de política nunca se habla. ¿Por qué de fe y de política nunca se habla? Porque cada quien tiene su opinión. Pero el problema es que tanto en la fe como en la política, muchas veces tenemos opiniones que no tienen ningún tipo de fundamento. Y si no tienen ningún tipo de fundamento, es como si cada uno de nosotros creáramos una ley que se adecuara a nuestra conveniencia y a nuestra situación en el momento. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Espero que sí. Entonces, si nosotros nos humillamos ante la autoridad, vamos a poder circular libremente. ¿Sabe? Yo soy muy afecto a ver series de detectives. Me encantan esas series de resolver quién fue el que mató y el que aquí, el que allá. Y una de las cosas que me llama siempre la atención es que la gente que porta armas camina temerosa, o sea, tienen una arma peligrosa y caminan temerosos de que la ley los descubra. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos está prohibido que portemos armas. Y la gente no circula libremente por la vida porque está portando un arma que puede afectar a otros. Así pasa nuestra fe. La gente camina con culpa de su propia vida, de sus decisiones, de los pensamientos y de los anhelos que tiene. Y el problema no es que pequen o no pequen, o que tengan culpa o que no tengan culpa. El problema es que lo hacen basado en su propia conciencia y en su propio entendimiento, y no en aquello que Dios dijo. Porque Dios, así como puso letreros de velocidad, así como la ley en la tierra puso los letreros de velocidad, así como la ley sobre la tierra puso semáforos, Dios puso pequeñas restricciones con la intención de salvaguardar nuestra vida. Si usted está en una de esas situaciones donde está preguntándose, ¿cómo le hago para que Dios me responda? ¿Cómo le hago para que mi vida cambie? Está muy sencillo. Si mi pueblo se humillare y se arrepintiera de sus malos caminos, y un mal camino no es hacer cosas malas, un mal camino es hacer las cosas sin rumbo. La Biblia es una guía en donde te dice, este es el camino de la bendición. Si tú le caminas por aquí, nunca vas a tener escasez, nunca vas a tener enfermedad, nunca vas a tener tristeza, porque dice la Biblia incluso
que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Si nosotros vivimos en la constante presencia de Dios, vamos a vivir en una constante alegría, con un motivo constante de reír y sonreír, y con todos los motivos del reino de los cielos para disfrutar y celebrar todo el tiempo. Tenemos que entender que el humillarnos es algo muy necesario. El entender que hay una autoridad sobre nosotros, porque hay gente que dice, yo sé que hay un ser supremo allá afuera. No, hay un Dios puntual que nos habló. Y no hay una manera de que constatemos que existe un Dios soberano y que hay una palabra de bendición sobre nosotros hasta que nosotros nos atrevamos a verdaderamente aferrarnos a la palabra y entender que esa palabra siempre va a tener una condición, un requisito, porque es el terreno necesario para que la palabra se cumpla. Eso se llama fe. Cuando entendemos nuestra fe tenemos que vivir con la conciencia de que Dios nos observa, y no para regañarnos si nos portamos mal, sino que está esperando que nosotros establezcamos ese ambiente para que la bendición simplemente sea inevitable. Nos seguimos viendo mañana y seguimos platicando sobre este tema. Que Dios les bendiga.